Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, vamos a hablar sobre un tema importante en la nefrología. Ya les había yo subido en la página de Instagram parte de lo que vamos a ver sobre este tema. Sin embargo, pues bueno, aquí ya les hice este pequeño video. Espero les guste. Vamos a hablar sobre la anticoagulación en hemodiálisis. Como sabemos, este es un tema importante porque pues vamos a verlo ya sea en el hospital o ya sea por fuera y pues es un tema relevante ya que pues no hay como tal pues un consenso, cada quien en diferentes unidades pues tienen diferentes protocolos para anticoagular a los pacientes, pero pues ya depende de cada centro o unidad de hemodiálisis. ¿Ok? Pues bueno, dentro de los temas a tratar van a ser la introducción, los factores que influyen en la coagulación, los tipos de anticoagulantes, las estrategias de la anticoagulación, casos especiales de anticoagulación y las complicaciones derivadas por la anticoagulación. Empezando como bien lo dice su introducción, pues sabemos que cuando nosotros hablamos de la cascada de la coagulación, pues tenemos diferentes vías, ya sea la vía intrínseca, la vía extrínseca, pues tanto lo que es la hemostasia primaria. Sin embargo, pues vemos que pues estas llegan a confluir principalmente en cuanto a las vías en la vía común, que pues van implicadas con el factor 10A, que es a donde vamos a tener pues acción sobre pues nuestras terapias de anticoagulación. Pero se dan cuenta, la verdad, este tipo de imagen me gustó mucho porque cita diferentes factores importantes en cuanto a la coagulación, como lo que es la presencia de las proteínas S y C, que sabemos que en los pacientes con enfermedad renal crónica pues pueden llegar a tener estas alteraciones. Eh, por ejemplo, la presencia del calcio, en el cual pues, tiene un impacto importante o tiene una participación muy activa en las diferentes vías que van a generar la formación de estos coágulos. Y se dan cuenta, pues aquí ya empiezan a citar algunas terapias de anticoagulación o de antiagregación plaquetaria, como lo que es la aspirina, el clopidogrel, la heparina, que pues todo esto es importante porque pues es algo que vamos a estar viendo en el transcurso de las diapositivas. ¿Qué factores nos pueden influir en que nuestro circuito, nuestro filtro se nos llegue a coagular? Pues vamos a tener diferentes aspectos. Dentro de ellos, pues el tipo de acceso vascular, en el cual vamos a ver que pues tienen alteraciones en el flujo, pueden generar pues un flujo turbulento y esto mayor presencia de trombos. También pues que el dializador pues a lo mejor no es biocompatible, entonces también incrementa más el riesgo de trombosis. Presencia de aire en el filtro que pues nosotros no hayamos cebado adecuadamente, pues también puede incrementar el riesgo de que se nos coagule nuestro filtro o nuestro circuito, o pues que nos esté alarmando durante toda la sesión de hemodiálisis que hay presencia de aire y pues no va a dejar que se haga la terapia dialítica y por lo consiguiente va a disminuir su efectividad, ¿no? En relación a las características del paciente, pues si tienen algunas condiciones protrombóticas, hablemos de los pacientes con enfermedad renal crónica o que tienen fibrilación auricular, ¿vale? En cuanto a la sangre, pues que haya, por ejemplo, alguna alteración plaquetaria o que nosotros indiquemos una transfusión intradialítica, pues también esto puede contribuir al riesgo de que se formen trombos o la presencia de sangre en el circuito, ya que pues sabemos que el tipo de material pues, es un material sintético que puede generar esta activación plaquetaria y por lo consiguiente pues la formación de estos trombos, ¿vale? Iniciando con el acceso vascular, pues en la parte superior, aquí podrán ver que tenemos diferentes puntas de catéteres, ¿vale? Esto hablando pues de catéteres tunelizados, ¿ok? Pero pues bueno, en este primer apartado vemos que están los catéteres con punta escalonada, en los cuales se ha visto que aquellos que tienen, por ejemplo, una punta escalonada con un ángulo de 90 grados, tienen mayor riesgo de generar trombos. ¿Por qué? Porque nos mencionan que en este tipo de ángulo se llegan a acumular, se llega a hacer como una pequeña lagunilla y por lo consiguiente puede incrementar el riesgo de formación de trombos ahí en el sitio y va a ser ineficaz nuestra terapia, ¿no? Entonces nos recomiendan que deberíamos de optar principalmente por este tipo de catéteres
escalonados, en los cuales pues tienen, por ejemplo, una angulación un poco mayor y por lo consiguiente evitan que haya un receso de esta sangre y pues nos permitan que no haya alteraciones en cuanto al flujo. Entonces, pues también puede ser un factor importante. En relación a los que son de doble punta, por así decirlo, pues en sí nos mencionan que son dos catéteres rectos, por así decirlo, con punta recta, en el cual pues lo que se compleja, bueno, lo hace más complejo, perdón, es que se tiene que realizar tal vez doble punción, uno para colocar, pues por así decirlo, la línea venosa y la línea arterial o pues la guía roja o la guía azul, ¿vale? Estas las ventajas de este tipo de catéteres es que impiden que se adosen a la pared y pues no se endotelicen. Entonces, pues esto también tiene un impacto importante para evitar que se lleguen a generar estos trombos. Sin embargo, el que comúnmente nosotros ocupamos pues es el tipo palíndrome, en el cual por las características de las puntas que son muy similares, pues no hay ningún problema. Normalmente estos no se llegan a adosar a la pared y por lo consiguiente también son muy buenos los catéteres, ¿vale? Entonces, pues podríamos llegar a optar por este tipo de opciones. Luego tenemos los centros flow, que algunos los mencionan como catéteres en punta de J, en los cuales, pues por esta pequeña curvatura que tienen, permiten que no se adoce a la pared del vaso y por lo consiguiente no se endotelicen y no tengan a disfuncionar, ¿vale? En relación al flujo, pues nosotros sabemos que si evidentemente tenemos una terapia de alto flujo, pero pues lo tenemos porque empezó a disfuncionar, porque el catéter no me está dando bien y le estoy baje y baje y baje el flujo, pues entonces eso va, a ocasionar que ni siquiera tengamos una adecuada terapia dialítica y por lo consiguiente el riesgo de que se formen trombos pues es muchísimo más alto. Entonces pues en aquellos pacientes que normalmente pues les hemos estado bajando constantemente durante la sesión de hemodiálisis los flujos, pues tendríamos que realmente corroborar qué es lo que está pasando, porque pues no deberíamos de bajarlo, ya que pues el tipo de filtros que tenemos, si se dan cuenta para que tengan adecuado cutoff, nos piden que deben de tener también un adecuado flujo, y la mayoría nos piden que sean flujos arriba de 300. Ok, entonces pues esto es importante para que nosotros tengamos una adecuada terapia dialítica. En relación a las características del paciente, pues bueno, nosotros sabemos que conforme va avanzando la enfermedad renal crónica, pues empieza también a haber alteración en algunas otras proteínas que esos pueden contribuir a que pues se generen estos trombos o tenga un efecto procoagulante. Además de que, por ejemplo, esos pacientes también podrían ir asociados con alguna otra alteración cardíaca, hablándose de una fibrilación auricular. Y pues aquí de hecho nos mencionan en esta tablita de colores, o algunos mencionan que son las gráficas de calor, en las cuales nos dicen que pues mientras más rojo, pues más riesgo, y por lo consiguiente nos mencionan que podríamos nosotros llegar a considerar la terapia anticoagulante, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo, ¿no? Entonces, pues esto sí tiene un impacto importante, pues para la sobrevida del catéter, la sobrevida de la terapia de diálisis y pues, por consiguiente del paciente, ¿vale? Como les comentaba, por las alteraciones pues del paciente con enfermedad renal crónica, pues, estos pueden llegar a ocasionar principalmente alteraciones en algunos factores procoagulantes o pueden reducir pues el riesgo de anticoagulación. Sin embargo, pues aquí vemos cómo tiene un impacto importante, pues no nada más el RAS a nivel de lo que es la presión arterial, o sea, vemos que todo esto también puede generar alteraciones a nivel endotelial y mayor expresión de algunos factores procoagulantes y pues haber mayor generación de trombos. Entonces, pues tiene un impacto importante. En relación a las características del dializador, pues nosotros vamos a hablar comúnmente de lo que es la biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque anteriormente los filtros los hacían con fibras de celulosa y esto los hacían que fueran menos biocompatibles y generaran toda una respuesta inflamatoria. Y realmente pues aquí nosotros podemos llegarlo a ver cómo pues activan diferentes vías, tanto de la inmunidad innata o pues de algunas vías alternas, ¿no? Como la activación, por ejemplo, del complemento. Pues esto tiene un impacto importante. ¿Ok? Aquí
nos hacen un pequeño resumen, es una gráfica en la cual nos llegan a mencionar que pues al momento que la sangre entra en contacto con la membrana del filtro, pues también estos pueden llegar a generar mayor absorción de proteínas y al haber mayor absorción de proteínas en esta membrana, generar activación de la coagulación o activación del complemento y pues por lo consiguiente aquí vemos todas las vías que se llegan a alterar. Estas también pues van a ocasionar todas estas alteraciones en cuanto a la funcionalidad de nuestra terapia dialítica. ¿Ok? Aquí les hice yo un pequeño resumen sobre los diferentes tipos de filtros que tenemos. Eh, Algunos pues a lo mejor ya son más conocidos, que probablemente pues, los tenemos casi la mayoría en nuestras unidades. Y pues las características de este tipo de filtros es que lo tratan de hacer mucho más biocompatibles para evitar que se llegue a generar esta activación del complemento o la formación de los trombos, pero también por las características de la superficie de la membrana nos permiten que tengamos una mayor permeabilidad, que es lo que buscamos. Y algunos, por ejemplo, de este tipo de filtros, pues la superficie de estos pues están bajo un tratamiento, ya sea que las recubran con heparina, ya sea que las recubran tal vez con polietilenglicol, ya sea que les pongan un recubrimiento con polímeros tritiónicos, y pues estos al final de cuentas generan que haya un cambio en cuanto a la electronegatividad de esta membrana y por lo consiguiente repeler estas proteínas, no haya una absorción de las mismas y por lo consiguiente no desencadenen pues, toda esta respuesta tanto del complemento como la formación de hablando sobre los tipos de anticoagulantes, pues primero vamos a hablar sobre la heparina no fraccionada, en la cual dentro de las características es que es una mezcla de glucosaminoglucanos de la mucosa intestinal porcina o de pulmón bovino, tienen un peso molecular de 15.000 Daltons, con una activación de la antitrombina, lo cual pues va a generar esta terapia anticoagulante. Sin embargo, una de las ventajas es que tiene una unión no específica a proteínas plasmáticas. Entonces, pues estas pueden llegarse a unir a algunas otras y pueden llegar a ocasionar también otras alteraciones. Una de las características que tienen su vida media de aproximadamente 1 hora y media con una actividad de 8 a 12 horas. Entonces, pues realmente no hay tanto problema por la anticoagulación con este tipo de heparinas, ya que pues si nosotros estamos planeando algún procedimiento, alguna intervención, pues podríamos llegar a suspender durante este periodo y probablemente no va a haber ningún problema. En relación a las heparinas de bajo peso molecular, pues la característica es que estas son obtenidas de la heparina no fraccionada por despolimerización de sus cadenas, tienen un peso molecular bajo, como bien su nombre lo dice, que es de 5.000 Daltons, y estos tienen una mayor capacidad de inhibición del factor 10A que del factor 2A, lo cual la hace un poco más selectiva que la heparina no fraccionada y por lo consiguiente evitar algunas de las complicaciones que vamos a ver más adelante. La vida media es de aproximadamente 3 horas y media y tiene una actividad hasta de 24 horas. Tanto así que por eso en aquellos pacientes que los tenemos con este tipo de anticoagulación, pues normalmente les suspendemos 24 horas antes del anticoagulante. Sin embargo, ¿qué es mejor? ¿La heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular? Por ejemplo, en este estudio fue un estudio español en el cual lo que hicieron fue ir a diferentes unidades de hemodiálisis, tanto en un medio particular como en medios públicos, y pues ellos lo que hacían era interrogar pues con qué anticoagulaba, ¿no? Y pues ellos mencionaban que dependiendo del tipo de terapia que se realizara, pues ya ellos optaban por diferentes tipos de anticoagulación. Por ejemplo, en aquellas terapias que eran de alto flujo, llegaron a ocupar más lo que era heparina no fraccionada y, por ejemplo, en aquellas, por ejemplo, que tenían un bajo flujo o que estaban con hemodiafiltración online, pues en ellos llegaban a optar principalmente por heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, en la gráfica que vemos al lado derecho, ahí nos damos cuenta que es una representación gráfica de la heparina no fraccionada, en las cuales, por ejemplo, dependiendo el periodo o el tiempo de la sesión de diálisis, pues nos dice, ¿sabes qué? Le tienes que dar tal vez su bolo inicial, pero posteriormente tendrías que volver a repetir el bolo o ya sea que le dejes una infusión continua. Entonces, pues normalmente podríamos llegar a ocupar a lo mejor hasta un poco más de heparina
y al ocupar tal vez mayor dosis de heparina, pues también todas las complicaciones derivadas del mismo. Entonces, pues sería importante tenerle pues precaución o cuidado a este tipo de heparinas, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hacen un comparativo, en este metaanálisis realizado en Canadá con 17 estudios, pues lo que ellos quisieron evaluar era pues esto, ¿no? O sea, que qué pasaba en aquellos pacientes que, por ejemplo, estaban con heparinas no fraccionadas, con heparinas de bajo peso molecular. Vemos que tienen diferente tipo de heparinas de bajo peso molecular. ¿Y qué fue lo relevante? Que realmente no hubo significancia estadística, ya que, pues, por ejemplo, en el riesgo de sangrado, pues, no hubo una diferencia significativa. En este tipo de gráficas vemos que cuando bueno, cuando se toca la unidad, pues nos habla de que no hay una significancia estadística. Se den cuenta, en todos, pues llegan a rebasar o a tocar la unidad, pues lo hace no significativo. Ok, en relación, pues, como les comentaba, la heparina no fraccionada, pues esta también tiene riesgo de, como no tiene una fijación específica a proteínas, pues estas pueden llegar a alterar algunas otras. Entonces, pues también pueden, si se dan cuenta, rebasan la unidad y no tienen un impacto importante, excepto en algunos estudios en los cuales sí tuvo un impacto importante, pero pues se menciona que probablemente en ellos hubo cierto conflicto de interés. Entonces, pues por eso en ellos tal vez sí es significativo. Eh, en relación a las heparinas de bajo peso molecular, ¿cuál de estas es mejor? ¿Vale? Este fue un estudio en China en el cual lo que hicieron fue comparar la droparina con enoxaparina y pues realmente si se dan cuenta no hubo una diferencia significativa, ¿vale? No tuvo ningún impacto en cuál de las dos era mejor, así que pues no hay diferencias al parecer con el tipo de heparinas de bajo peso molecular que se estén empleando. ¿Cuáles son nuestras estrategias de anticoagulación? Vamos a iniciar primero con la anticoagulación sistémica, hablando principalmente de la heparina no fraccionada. Pues con esta las ventajas van a ser que tiene una facilidad de uso, podemos revertir los efectos adversos con protamina, su tiempo de vida pues es corta y pues son menos costosas. Sin embargo, la desventaja es que tienen mayor riesgo de sangrado, ya sea en el sitio del acceso o ya sea pues en algunos órganos internos. También pueden llegar a incrementar el riesgo de osteoporosis y el riesgo de presentar pues el HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Esto es importante en relación a lo que son los órganos internos. ¿Por qué? Porque pues también nosotros no vamos a poder anticoagular, principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedente de un EBS hemorrágico, aquellos pacientes que, por ejemplo, cursaron con una hemorragia de tubo digestivo, o en aquellos pacientes que fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgico, tal vez mayor, pues en ellos no podríamos llegar a ocupar anticoagulación. Sin embargo, ustedes pues verán que, por ejemplo, hay diferentes literaturas donde nos dicen, ¿sabes qué? Pues darle tal vez una dosis baja, aunque pues, o sea, al final de cuentas, el riesgo de que llegue a presentar sangrado pues, es altamente importante, ¿vale? Entonces, pues ya depende, como bien se los decía al principio, dependerá de cada unidad de hemodiálisis, eh, las metas que ellos busquen, o tal vez ellos ya tienen un protocolo y así es como ellos lo realizan, ¿ok? En relación a las heparinas no fraccionadas, como les mencionaba, teníamos una dosis estándar y una dosis baja. ¿Ok? Sin embargo, pues estamos normados por dos tipos de guías o de influencia, ya sea una influencia estadounidense o una influencia por Europa, en el cual pues nos dicen, ¿sabes qué? La dosis estándar oscila la dosis bolo entre 2.000 a 4.000 unidades y la de mantenimiento entre 500 a 2.000 y ya, ¿no? Pero, sin embargo, no tenemos como que algo bien estandarizado, ¿ok? O algo bien descrito en relación a que lo individualicemos en los pacientes, como en el caso de las europeas, ¿no? En el cual dicen, ¿sabes qué? Pues calcúlaselo a 50 unidades por kilo de peso y ese va a ser su dosis bolo, y ya posteriormente déjasela de mantenimiento entre 800 a 1.500 unidades por hora, ¿no? Ellos mencionan una dosis baja, en la cual pues la consideran que es de 500 unidades hora, ¿no? Entonces pues podría llegarse a considerar, o tal vez una dosis calculada de 10
a 25 unidades por kilo de peso. Realmente les digo, ya dependerá de cada unidad. En cuanto a la monitorización, pues esta se realiza principalmente con el TTPA, en el cual, pues bueno, vamos a buscar diferentes metas que ahorita se los voy a presentar. Esta es una pequeña gráfica en el cual pues nos menciona en dónde deberíamos de administrar la heparina y en dónde, por ejemplo, la protamina. Pues bueno, la heparina va para el filtro, en el cual pues lo que buscamos es efectivamente, como su imagen se observa, pues es articular todo lo que es nuestro circuito y pues nuestro filtro, ¿no? Y en relación al uso de la protamina, pues esta se va a administrar a través del lumen o de la línea venosa y pues esto va a ser para revertir pues estas alteraciones o este exceso de heparina por diferentes TPA, tratando de mantener unas metas, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un protocolo de cómo deberíamos de monitorizar en aquellos pacientes que tienen heparina. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un TTPA por encima de 45 segundos, pues la dosis de mantenimiento, pues deberíamos de bajarle la infusión a 100 unidades por hora. En aquellos que tengan un TTPA por debajo de 40 segundos, mejor subimos la infusión a 200 unidades, se lo duplicamos para tratar de mantener en esas metas entre 40 y 45, ¿ok? Si nosotros le tomamos una muestra de laboratorio en el retorno venoso y llegamos a tener un TTPA por debajo de 65, pues entonces nos menciona que deberíamos de llegar a subir la infusión de la heparina, ¿ok? Para tratar de buscar esta meta que les mencionaba, que era de 45, ¿sale? En relación a las heparinas de bajo peso molecular, ¿cuáles son sus ventajas? Pues que tienen menor riesgo de presentar un HIT. Normalmente pues estas las llegamos a ver que se emplean en pacientes con FA, pero pues la desventaja es que tienen un costo más elevado y tienen mayor riesgo de bioacumulación. Entonces esto pues sabemos que sí se deben de normalmente ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, si no pues sí pueden llegar a incrementar estas posibilidades. Aquí les cité, por ejemplo, algunos tipos de heparinas en las cuales nos dicen que se dan cuenta que sí tenemos nuestra dosis de carga, pero no una dosis de mantenimiento. ¿Esto por qué? Pues por el tiempo de vida, ¿vale? Ya que, como habíamos visto al principio, era de aproximadamente unas 3 horas y media, 4, entonces pues bien que nos da para poderles dar su terapia dialítica al paciente, ¿vale? Y para que nosotros podamos ver realmente si estamos en metas o no, pues nos dicen que deberíamos de hacerle mediciones de la actividad y la limpieza y dependiendo de eso, pues ya vamos a ir regulando nuestra infusión de enoxaparina, ¿vale? Que diga nuestro cálculo de la administración de nuestra heparina de bajo peso molecular. Nos mencionan que podríamos nosotros llegar a ocupar tal vez protamina para revertir en dado caso de que pues tengamos alteraciones. Sin embargo, pues nos mencionan que realmente la reversibilidad pues es menor en comparación a la heparina no fraccionada, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo esquema en el cual nos señala en dónde deberíamos de administrar la enoxaparina, que va prefiltro. Y por ejemplo, aquí en amarillo, si se dan cuenta, les puse que hay algunos lugares donde, por ejemplo, les pueden administrar un bolo de 0.15 miligramos por kilo de peso y dejarles hasta una infusión continua, que va hasta 0.05. Pero ya depende de qué tipo de terapia se encuentra. A lo mejor y pues el paciente se encuentra con una CRR y pues no, tú lo tienes con anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, pues podrías llegar a dejarle tal vez este tipo de infusión, ¿vale? En relación a la heparina de bajo peso molecular, como bien les mencionaba anteriormente, esta se puede llegar a administrar, por ejemplo, en pacientes que tengan FA y a lo mejor ellos ya los están tomando, ¿no? Entonces aquí lo que quisieron comparar era, pues, ver si, por ejemplo, había una diferencia entre administrarle la heparina bajo peso molecular, tanto por la línea arterial como por la línea venosa. Y realmente no hubo una diferencia significativa en relación a que generan más trombos y eso, pero pues sí vemos que sí tienen una adecuada actividad a nivel de lo que es el 10A. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque como les comentaba, puede ser que sean pacientes con FA que ya están anticoagulados sistémicamente y pues probablemente en ellos ya no sería recomendado que nuevamente le volviéramos a dejar heparinas pues para anticoagular el filtro o el circuito, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues ya el paciente se le está administrando
y eso probablemente pues al momento de que pase por el filtro pues también va a tener un impacto importante. Entonces no va a tener alguna significancia. ¿Ok? Sin embargo, pues sí nos llegan a recomendar que en aquellos pacientes que se planeen optar por este tipo de heparinas, deberíamos de disminuir la dosis de 25 al 50% cuando se administra por la línea venosa. En relación al citrato, este pues ya es catalogado como una anticoagulación regional, ¿vale? Esto normalmente lo van a ver o sí, se ocupa principalmente en las terapias lentas continuas, ¿ok? Sin embargo, hay algunos que pueden llegar a anticoagular en intermitente con, citando tal vez algunos sin conflicto de interés, el citraloc, ¿vale? En el cual pues son pequeñas cantidades de citrato y lo que buscas pues nada más es anticoagular tu circuito y tu filtro, ¿no? Las ventajas, pues es que esta tiene menos riesgo de presentar hemorragia y pueden llegar a mejorar pues todo este perfil inflamatorio, ¿vale? Pero pues la desventaja es que tienen un costo muy elevado y aparte de eso, tenemos que estar haciendo monitorizaciones de calcio constantemente porque sabemos que el citrato pues quela el calcio, ¿vale? La dosis, pues bueno, sabemos que las dosis de mantenimiento, pues están calculadas a 3 milimoles sobre litro. En dado caso de que nosotros tengamos algún paciente conectado a CRRT, pues hay una app que es el Adequator, en el cual pues, ustedes ahí pueden llegarle a calcular realmente la dosis de citrato que le toca, pero pues la dosis calculada que debería de tener es que sea de 3 milimoles por litro, ¿vale? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Como les decía, pues es en relación a la medición del calcio, principalmente lo que es calcio ionizado, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a hacer mediciones tanto del calcio ionizado del filtro como tal o postfiltro y aparte del paciente. Esto es importante porque nosotros deberíamos de tomar la muestra de la gasometría, en este caso, directamente del paciente. Entonces, el paciente debería tener una línea arterial para que nosotros pudiéramos estar tomando las muestras, ya que hay veces que, por ejemplo, a veces se toman directamente del circuito, del filtro, y se dan cuenta que va a salir con el mismo resultado como en el del postfiltro. Entonces, pues, es importante que se lo tome mejor directo al paciente de ser posible, ¿ok? Normalmente, pues este tipo de terapias, las CRR, pues son en pacientes críticos y pues ellos normalmente a veces tienen una línea arterial, entonces pues, ahí tenemos que monitorizarlo. Nuestra meta es tratar de mantener el calcio ionizado entre 0.9 a 1.29, ¿vale? Y dependiendo de eso, pues ya vamos a ir regulando tal vez la infusión. Ok, esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos bien anticoagulado, pues se puede generar un fenómeno que se llama el clotting, y pues es cuando se hace como perdón por el término coloquial, pero se hace una plasta en la membrana y después de que se trombosó, se coaguló y esto puede llegar a ocurrir al poco tiempo de haber iniciado la terapia, entonces pues esto tiene un impacto importante, ¿vale? Por eso es que deberíamos tratar de mantener una meta, por ejemplo, en el filtro que va desde punto 3 a punto 5, ¿vale? Menor a esto o mayor a esto, pues no va a tener un impacto importante, ¿vale? O bueno, sí, pero vamos a afectar al paciente, ¿vale? Y la dosis que se le va a tener que administrar de calcio pues va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma un poquito más rápida de saber qué hacer, ¿vale? Dependiendo de nuestras metas del calcio ionizado. Si, por ejemplo, tenemos un calcio ionizado menor a 0.8, ¿sabes qué? Pues indícale un bolo de infusión y le subimos la infusión de la basal que él tenía o que ya le habíamos calculado, le subimos a otros 3 mililitros por hora, ¿vale? En dado caso de que se encuentre entre 0.8 y 0.9, no le damos el bolo, solamente subimos la infusión 3 mililitros por hora y lo tenemos en la meta, que como les mencionaba es de 0.9 a 1.29, pues no le modificamos, ahí nos quedamos y no entramos a la catafixia, ¿vale? Si tenemos tal vez un calcio ionizado mucho más alto, pues entonces en ellos tendríamos que valorar suspender la infusión durante un periodo y vamos a ir disminuyendo la infusión. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros suspendemos la infusión, van a ser, por ejemplo, en aquellos pacientes que están con hipercalcemia, entonces, pues en ellos podríamos llegar a ocupar el citrato y en el momento no les vamos a hacer la reposición del calcio.
¿Por qué? Porque pues evidentemente queremos que bajes de calcio. Entonces, ya una vez que llegue tal vez a las metas o ya esté un poquito más bajito, ya le podríamos llegar a indicar la infusión, ¿vale? Sabemos que el citrato es otro módulo. Esto es principalmente en terapias lentas continuas en donde nos llevamos a ocupar. Digo, a veces pues se pueden llegar a ocupar en hemodiálisis intermitente, sin embargo, pues comúnmente se ocupa en ese tipo de terapias, ¿vale? Una de las desventajas del citrato es que también puede llegar a ocasionar trastornos ácido-base, ¿ok? Esto pues nos puede llegar a ocasionar, por ejemplo, de forma, por así decirlo, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque pues esto entra todo lo que es el ciclo de Krebs y pues este ciclo de Krebs pues, va a generar mayor formación de bicarbonato y este bicarbonato pues puede incrementar el riesgo de alcalosis metabólica. Sin embargo, pues esto puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque como se los dije, este tipo de anticoagulación son en pacientes críticos. Entonces, la mayoría de estos pacientes críticos cursan con acidosis metabólica. Entonces, pues ya no tendría un impacto importante que nosotros le administremos bicarbonato extra cuando nosotros ya le estamos administrando una anticoagulación regional con citrato. Entonces, pues eso tendría un impacto importante, ¿vale? Y pues normalmente esto va a ocurrir de forma normal si tenemos una adecuada función hepática y tenemos todavía nuestra masa muscular preservada. Pero por ejemplo en aquellos pacientes que ya están tal vez con mucho tiempo de estancia en terapia, un paciente crítico, que es la homeopatía del paciente crítico, entonces en ellos hay más riesgo de que esto no ocurra y pues por lo consiguiente pues, sigue habiendo mayor presencia de acidosis metabólica y pues mayores complicaciones en el paciente. ¿Ok? Sabemos que pues mayor acidez metabólica, mayor resolución ósea, mayor riesgo de osteoporosis y pues, otras complicaciones. ¿Vale? ¿Cómo podríamos tal vez nosotros valorar si es que no tenemos algo para medirlo? Podríamos hacer una inspección directa, o sea, o sea, podríamos ver directamente nuestro filtro y dependiendo de ello ya podríamos nosotros darle un cierto puntaje y decir, ¿sabes qué? Tengo mal mi terapia de población porque me está empezando a formar este clonting, ¿no? Lo que les comentaba. Entonces, por ejemplo, en un puntaje un score de cero, pues nuestro filtro se ve bonito, se ve limpio, no se ve que se haya formado ahí presencia de alguna tirita de coco, pero pues el puntaje va a ir incrementando, se dan cuenta, pues se va viendo cómo las fibras se van llenando estos coágulos, ¿vale? Hay algunas otras que ustedes revisen donde les van mencionando de acuerdo a la cantidad de fibras, ya sean más de 1000 fibras, ya sean más de 100 fibras, ¿vale? Sin embargo, pues se me hace como que más complejo, ¿verdad? Yo creo que podemos optar tal vez por esta, ¿no? O sea, si lo vemos totalmente rojo, pues ese filtro ya se coaguló, ¿no? Entonces, otra, pues es, por ejemplo, nuestra cámara llanosa, ¿no? Entonces, también dependiendo de la cámara llanosa, ahí también nosotros podríamos dar un cierto puntaje y dependiendo de eso también nosotros podríamos estar dando de nuestro paciente o no, ¿vale? Otra de las anticoagulaciones, podríamos optar por anticoagulación sistémico regional, pero con los anticoagulantes orales. Esto, pues, visualmente recomendado en aquellos pacientes que tengan alergias a las heparinas o que hayan presentado HIT. Entonces, podríamos llegar a optar por alguna de este tipo de anticoagulantes orales, pero, eh, pues bueno, esto normalmente nosotros vamos a ver que cuando se indica este tipo de anticoagulación, pues son principalmente pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado o que están, por ejemplo, con FA. Entonces, nosotros sabemos que casi la mayoría de las anticoagulaciones orales pues llegan a ocuparse principalmente la warfarina, ya que pues esa mencionan que no se tiene que ajustar a la tasa de filtrado glomerular, a diferencia de los otros tipos de anticoagulantes, como por ejemplo el rivaroxaban o el endoxaban, pero eh,
El que nosotros llegamos a ocupar también es el apixaban. Si se dan cuenta, en este como comparativo, pues si se dan cuenta, en Estados Unidos, apixaban, a pesar de que tengan tasas de filtrado mucho más bajas o ya estén con terapia de diálisis, nos dicen, ¿sabes qué? Luz verde, tú les puedes estar administrando apixaban sin ningún problema, sin necesidad de ajustarle la dosis y pues vas a tener una adecuada anticoagulación. Con el resto, pues sí tendríamos que calcularles tal vez el riesgo de hemorragia en el caso de las fibrilaciones auriculares, ¿no? Ensayos clínicos en los cuales, por ejemplo, hacen un comparativo entre, por ejemplo, apixaban con warfarina o warfarina con dabigatran o warfarina con rivaroxaban y pues realmente no hay una diferencia significativa. De hecho, el que más ha tenido impacto pues es el Aristóteles, en el cual pues hacen el comparativo entre apixaban y warfarina. Fue un estudio de no inferioridad y pues efectivamente vieron que apixaban no era inferior a la warfarina y al final de cuentas fue totalmente efectivo y pues no se tuvo que ajustar la tasa de filtrado glomerular. Entonces pues, podríamos llegar a optar por eso y para hacer el traslado y eso pues les recomendamos apixaban. ¿Vale? Aquí, pues bueno, ya les hice esta mención, o sea, no nada más en Aristóteles, también está el Renal AF, en el cual pues, les digo, bueno, este comparativo, y pues no fue inferior tampoco. Y vemos esta gráfica en la cual vemos que realmente no hubo una diferencia, o sea, entre ellas, realmente no es inferior, como su objetivo de su estudio fue, y pues sí se podría recomendar, ¿vale? Y ahora hablemos sobre las complicaciones del uso de las heparinas. Pues tenemos lo que es la trombocitopenia por heparinas, ¿vale? Nosotros sabemos que vamos a tener dos tipos de HIT, el HIT tipo 1 y el HIT tipo 2. Sin embargo, para que nosotros sospechemos de este HIT, tenemos que aplicar algo que se llama el Fortis Score, en el cual pues te hace diferentes criterios y de acuerdo a ellos les vas a ir dando ciertos puntajes. Evidentemente, mientras más puntaje, tienes más probabilidades de presentar trombocitopenia inducida por heparina, entonces menos puntaje, pues es menor la probabilidad. Y pues lo que evalúan, pues por ejemplo, son la cantidad de plaquetas, el tiempo de agregación plaquetaria, la presencia de que haya trombosis en algún otro sitio, ¿vale? Y descartar pues, algunas de las causas de trombocitopenia un impacto importante porque, pues digo, hay pacientes que ustedes van a ver que, pues, por ejemplo, ingresan constantemente para estarse mundializando y nos va a llamar la atención que, pues, ¿sabes qué? Oye, pues todo el tiempo lo veo con trombocitopenia, entonces en esos pacientes podríamos intentar hacer este abordaje y ver si tal vez me está cursando con un HIT, ¿vale? Como les comentaba, tenemos dos tipos de HIT, que es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, pues es el clásico, en el cual pues, puede llegar a aparecer desde la primera sesión de hemodiálisis y esta pues se llega a manifestar 5 a 10 días posteriores a la de hemodiálisis o de anticoagulación, perdón. Y pues ahora sí que no hay algún problema, puede revertir sin ninguna complicación. Sin embargo, la que es la más peligrosa, pues, los tipos 2 porque en esta sí ya hay presencia de anticuerpos y estos luego empiezan a las 24 horas de haberse administrado la insulina y pueden empezar con alteraciones sistémicas, ¿ok? Y complicaciones tal vez como ¿ok? Y también tendríamos que ver tal vez un comparativo y vemos que para que no tengamos algún criterio importante, pues que vamos a ver que tiene un descenso de los paquetes mayor al 50% y normalmente en el sitio donde se administró puede haber necrosis de la región, ¿ok? Porque pues por toda esta respuesta inflamatoria puede haber un impacto más importante, ¿vale? Este es un pequeño algoritmo en el cual pues vamos a ir viendo qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Aquí nuestro paciente entra a la sesión de hemodiálisis, le tomamos una muestra de laboratorio y vemos que cursa con trombocitopenia, ¿no? Tiene plaquetas menores a 100 o le haces un recuento de esas plaquetas y disminuyó más del 15%. Nuestro paciente cursa con sintomatología, principalmente que curse con complicaciones trombóticas, y ya lo dividimos en sí o no.
¿vale? Si no tiene, entonces nosotros deberíamos de hacer una corrección de estas plaquetas por otro tipo de anticoagulante y ver si realmente no es por alteraciones ¿vale? O sea, deberíamos de corregirlo por citrato, por ejemplo, ¿vale? Y ahí nosotros podríamos determinar si está asociada esa trombocitopenia, pues al tipo de anticoagulante en el cual se transportó en nuestro tubo. Y si es así, pues ya, ahí termina nuestro algoritmo y pues ya no hay más que contar, ¿no? Pero, por ejemplo, si sí tiene sintomatología compatible con trombosis, pues vamos a interrogarle si tuvo exposición reciente a heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Si sí la tuvo, pues hay que hacerle los criterios del Fortis Score, ¿no? En el cual, pues, vamos a investigar si los tiene. Si sí los tuvo, pues entonces inmediatamente tendríamos parar la anticoagulación con heparina y pues hasta a lo mejor considerar la transfusión plaquetaria, ¿vale? Dependiendo si, por ejemplo, se comporta como tipo ronda, en este caso ya es un efecto más severo, entonces pues ahí sí tendríamos que hacer opciones, ¿vale? Y pues ahí quedó nuestro diagnóstico, ¿no? Pero, oh sorpresa, sí se le administró, pero no cumple con los score. Entonces, como les mencionaba, otro de nuestros diferenciales podría ser un síndrome antifosfolípidos. Entonces, pues ahí tendríamos que echar a andar toda nuestra artillería para despertar síndrome antifosfolípidos, ya sea porque le pedimos los anticuerpos o si en dado caso pues, también salieron negativos, pues entonces ver el tipo de ácidos y también el tipo de filtro, si a lo mejor el paciente está cursando con un proceso infeccioso o tal vez se le dio algún medicamento. Pues ahí también tendríamos que investigarlo y pues resolver esa situación o llamar a un médico. En relación a la anticoagulación en el embarazo, pues aquí vemos que una de las ventajas de que nosotros demos heparinas heparinas no fraccionadas es que una, no van a atravesar la barrera hematoencefálica, no es teratogénica y como mencionábamos en diapositivas previas, tienen un bajo costo. Desventajas es que, pues, en caso de que nuestra paciente con una hemorragia activa, pues, esa persona no poder indicar. Y también, si no tenemos protamina en nuestra unidad o en el centro, pues, igual tampoco podemos ocuparlo, porque si nos llegamos a pasar, no tenemos la manera de cómo revertirlo, ¿vale? Normalmente nos mencionan que deberíamos de ocupar dosis entre 2.000 a 3.000 unidades de heparina, como convencional, o podríamos llegar a ocupar hasta 5.000 unidades subcutáneas como forma profilaxis, ¿ok? Ya que en ellas pues, están contraindicados los cumarínicos, ¿ok? En dado caso de que no tengamos pues la protamina o no se pueda ocupar la heparina, podríamos estar haciendo lavados con solución salina. Estos lavados pues, van a tratar de evitar que se adosen o se formen estos coágulos y pues los vamos a ir barriendo, ¿vale? Para evitar que pues se lleguen a formar como anteriormente, ¿vale? Y pues estas son algunas recomendaciones, entonces pues por mi parte y de acuerdo a lo que dice Carigo, ¿vale? En el cual es lo que hacemos también en nuestra unidad, pero ya dependerá de cada una. Entonces, si no hay contraindicación, pues deberíamos de anticoagular el circuito, ¿vale? Si, por ejemplo, el paciente está cursando con trombocitopenia, pues tendríamos que realmente realizar un abordaje y no descartar que probablemente pudiera estar cursando con el KIT, ¿vale? En aquellos pacientes que tengan alto riesgo de tener trombosis, pues mantenerlos con anticoagulación con apixaban, que vemos que no fue inferior a la warfarina, y pues en aquellas mujeres embarazadas que estuvieron con anticoagulantes orales, sí deberíamos de cambiarlos con heparinas no fraccionadas, ¿vale? Y pues eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado, que haya sido igual pues, un poquito más comprensible y próximamente nos estaremos viendo con algún otro tema. Hasta luego.